el terreno. Periodismo en acción. Desde el pasado 20 de octubre, y tras el anuncio del triunfo y por ende la reelección de Evo Morales, grupos opositores han salido a las calles a protestar, exigiendo la anulación de las elecciones y la renuncia del presidente. En el terreno, tuvo la oportunidad de platicar con Pastor Mamani Vilca, embajador de Bolivia en la República de Panamá, y esto fue lo que nos dijo al respecto. El 20 de octubre se llevan a cabo las elecciones. Y el 25 de octubre, oficialmente, la autoridad, la única instancia, el único poder, el poder electoral del Tribunal Supremo Electoral, da el siguiente fallo. El ganador en la primera vuelta para presidente y vicepresidente, etc., es Evo Morales Ayma con el 47,8%, seguido por Carlos Mesa con el 36,51%. Que entre el primero votado, Evo Morales, y Carlos Mesa, hay una diferencia del 10,56%. Lo que la norma dice con claridad, que el que ha obtenido el mayor número de votaje, más del 40%, vale decir Evo Morales que cumple porque tiene 47%. Con el segundo debe haber una diferencia del 10%. En este caso, Evo Morales ha obtenido ese porcentaje de más del 10% inclusive. En consecuencia, Evo Morales resulta ser el ganador en estas elecciones, no dando opción ya a una segunda vuelta. Sin embargo, debemos aclarar que el candidato, el que ocupa el segundo lugar, Carlos de Mesa, al saber que prácticamente él ha perdido en las elecciones, inmediatamente instruye, ordena a su militancia y sobre todo a los partidos políticos de derecha de posición neoliberal que salgan a las calles, que no acepten este proceso eleccionario y que manifestando de que hay un gran fraude en Bolivia. Los grupos opositores han lanzado un ultimátum al gobierno boliviano, además de aumentar el nivel de violencia en sus acciones, buscando provocar una reacción similar, acusa el embajador Mamani. El Comité Cívico de Santa Cruz con Carlos Mesa dicen, dan 48 horas al presidente Evo Morales para que renuncie. ¿Eso qué significa? Alterar el orden constitucional. Es una abierta sedición de tomar instituciones de parálisis. En este momento el país está completamente paralizado. Y lo peor es que están golpeando, maltratando, humillando, discriminando, con un odio racial increíble hacia los humildes ciudadanos, particularmente a las mujeres. Se tiene una serie de denuncias por todas las redes sociales de la forma como está siendo víctima el pueblo boliviano, unos defendiendo su voto, pero los otros queriendo ser a como dé lugar gobierno. Llama a la pacificación, sobre todo a la oposición, que no hagan más sufrir al pueblo, a la gente humilde, a las mujeres, a los niños, que ciudades íntegras están bloqueadas y paralizadas, que no tienen qué comer, los alimentos escasean, la banca completamente está paralizada. En otras palabras, es una paralización general y un golpe de Estado que quieren derrocar a como de lugar, a pesar de que el mundo democrático y los organismos internacionales han visto que Evo Morales ha ganado estas elecciones del 20 de octubre y es el legítimo ganador, pero que no quieren aceptar su derrota los perdedores en estas elecciones. Al ser Evo Morales uno de los últimos personajes que se mantienen en el poder y que ascendieron en el marco de la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez en Venezuela, es objeto de los ataques de un sector vinculado con los poderes económicos de Bolivia, Estados Unidos y Europa. Al cuestionar al embajador Mamani sobre qué hace a Evo Morales un político incómodo para los opositores, esto fue lo que nos respondió. Simplemente porque no ha gobernado bajo la receta del neoliberalismo Evo Morales, sino un modelo propio, el modelo económico, social y comunitario, de que las riquezas del Estado, que están manejadas por el Estado, las riquezas, las utilidades del Estado, sean distribuidas de mejor manera,
fundamentalmente a los sectores más vulnerables, como son las mujeres, los niños, los ancianos, los campesinos, aquellos que antes estaban excluidos. Hoy todos son beneficiados. Y entonces el pueblo, por ello, que quiere a su presidente y que ya no quieren volver a antes como eran los gobiernos neoliberales de los ricos para que los sumieron en la pobreza. Por eso, elección tras elección, Evo Morales es elegido con el voto popular por el pueblo boliviano, sobre todo por esas inmensas mayorías que tantos años han sufrido en la miseria y el hambre y que hoy es otra la realidad, y por eso que en este momento están defendiendo su voto frente al golpe de Estado del fascismo que en este momento quieren arrebatar a la fuerza y que no quieren respetar la democracia y el derecho que finalmente les asiste a todos a vivir en felicidad. El mundo conoce, pero hay necesidad también de informar de que Bolivia, primero, que es un país sumamente rico en recursos naturales. Tenemos petróleo, gas, minerales de todos los minerales, oro, plata, zinc, bismuto, aleaciones, en fin, hierro, montañas y montañas de hierro, y sobre todo el inmenso salar, el único en el mundo más grande, con 9.000 kilómetros cuadrados, donde se obtiene el litio, que es el futuro de la riqueza para las baterías eléctricas y para las movilidades eléctricas. De modo que entonces la agricultura, ganadería, en otras palabras nos han calificado a los bolivianos un pobre sentado en un sillón de oro. Entonces, lo que pasa es que nunca los bolivianos, a pesar de tener tanta riqueza, hemos sido felices, sino siempre hemos sido pobres. Porque los gobiernos, en todos los 194 años de vida republicana que hemos pasado, y antes de Evo Morales, sobre todo en la época neoliberal, que empezó el neoliberalismo en Bolivia el año 1985, con el MNR, por el cual fue también postulante Carlos Mesa, militante del MNR. Vendieron todos nuestros recursos naturales, todas nuestras empresas estratégicas, miles y miles de millones de dólares que no se sabe dónde fueron a parar todo ese dinero. Y el país se sumió en la miseria y en la pobreza. He reflexionado, lo he hecho en profundidad y he tomado una decisión muy clara, una decisión que propone, la decisión de ser candidato a la presidencia del Estado. Carlos Mesa, el más férreo opositor al presidente boliviano, ya cuenta con una historia al frente del gobierno andino, que concluyó con su renuncia anticipada debido a una crisis social, hecho que facilitó el ascenso de Evo Morales al poder. Que nuestra riqueza, nuestro gas sea diversificado, obtener otros productos de la derivación del gas y después exportar a los Estados Unidos, fue que el pueblo se sublevó y finalmente hubo una resistencia a aquello, con más de 100 muertos, más de 100 heridos, y finalmente el gobierno de Sánchez Lozada huye del país, escapa a los Estados Unidos y queda constitucionalmente el vicepresidente, convirtiéndose en presidente Carlos Mesa. Y le dicen que los bolivianos no podían haber sacrificado tantas vidas si no es por recuperar su recurso natural de los hidrocarburos. Nacionalice, se comprometió a nacionalizar. Y en el momento de nacionalizar, Carlos de Mesa dice, he consultado a Estados Unidos, he consultado a España, he consultado al Fondo Monetario Internacional, por lo cual me dicen que es inviable la nacionalización. Y no nacionaliza, sino más al contrario, renuncia a la presidencia. Y como queda en acefalía el gobierno, es que se llaman a elecciones, y en esas elecciones Evo Morales gana por primera vez en la historia con el 54% de votos, Evo Morales. Y el pueblo le pide a Evo Morales que nacionalice los hidrocarburos y lo nacionaliza los hidrocarburos. A partir de entonces, a las empresas transnacionales Evo Morales no los echa, sino lo único que les dice es, señores, ahora los papeles han cambiado, ustedes se quedan con las utilidades con el 20%.
y el Estado boliviano se queda con el 80%, que esos recursos serán para invertir en Bolivia y para los bolivianos. Las empresas transnacionales se quedaron, no se fueron. Quiere decir que ganaban todavía aún con el 20%. Ante la presunta sublevación de elementos de la policía y el ataque a partidarios y familiares del presidente Evo, el embajador Mamani hace un llamado a la oposición. Lo único que se quiere en este momento es llamar al mundo planteando su solidaridad y que se respete los derechos humanos de todos los individuos que tienen derecho a ser feliz y que se lleve a la pacificación en Bolivia. Esto es lo que queremos simplemente. En el terreno, Néstor Marrón.